tenemos un seminario titulado Metodología de la medición de la pobreza multidimensional. Para ello tenemos ponentes la presencia del economista Eric Ridel González Remón. Él es licenciado en Economía por la Universidad de La Habana, consultor en servicios económicos e investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de Cuba. Ha estudiado temas relacionados con la desigualdad, pobreza monetaria, pobreza multidimensional, infraestructura y empleo. También tenemos como ponente a la socióloga Lisbeth Saavedra. Ella es licenciada y máster en Sociología por la Universidad de La Habana 2009-2014, profesora auxiliar de la Universidad de Cienfuegos, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de Cuba, y ha estudiado temas relacionados con la transversalización de la perspectiva de género, la sociología económica, la transformación sociocomunitaria y estudios de medición multidimensional de la pobreza en Cuba. Antes de pasar a la ponencia, doy pase al economista Máximo Damián Valdera, quien dará unas breves palabras. Muchas gracias, ingeniera. De parte de Estudios Econométricos A de la República del Perú, Eri y la colega Lisbeth, le doy bienvenido a este sala muy importante, este evento muy importante. Hoy día, pues, en el Perú celebramos una fecha muy importante, que es el Día del Economista Peruano. El economista, tanto en el Perú y a nivel mundial, cumplimos un rol muy importante dentro de las sociedades en el quehacer diario, resolver los problemas económicos, diseñar las políticas macroeconómicas. Hoy día, los parte de Eri y también la colega Lisbeth nos van a mostrar un pequeño taller denominado el diseño de la medición de la pobreza multidimensional y la experiencia de la República de Cuba, cómo lo están trabajando para poderlo tomar como modelo y aplicarlo en el caso de la actividad peruana. Le doy pase, colega economista Eri, para que pueda empezar su taller. Gracias a todos y ante todo felicitarlos por el Día del Economista. No sé si en este momento pues acabamos de compartir la pantalla con la ponencia. ¿La logran ver todos? Observa. Ok, comenzamos. Sí, se observa. Pues bueno, en esta tarde vamos a compartir un tanto el grueso, va a estar sobre todo centrado en la metodología para la medición de la pobreza multidimensional, pero también queremos dedicar unos momentos a la gestión del gobierno para poder mitigar esa pobreza que se diagnosticó con la metodología de la medición que se propone en esta tarde. Y en un primer momento queremos dar un enfoque y definiciones de la pobreza, como en la región hemos ido transitando por diferentes momentos y un acercamiento a una visión mucho más integral, sobre todo en esta última década del 2000 en adelante, centrada sobre todo en definir un acercamiento a que la robustez de los indicadores que estamos calculando logren tener una homogeneidad en la región sin llegar a ser vinculantes las metodologías usadas o propuestas, pero sí implementándolas en cada una de las naciones de acá de la región. Hemos ido logrando un acercamiento a un indicador con mayor robustez. Y bueno, por citar algunos de los conceptos, tenemos que Rabalión, la pobreza alude a niveles de vida, y esto es cuántas personas no pueden satisfacer ciertas necesidades predeterminadas de consumo y acceso amplio a bienes públicos, entre los cuales son servicios de salud, educación, vivienda, y cada nación, pues bueno, tiene su propia visión de los bienes públicos que les dan a sus propios ciudadanos. También podemos citar un concepto de la CEPAL, que la noción de pobreza define una situación de privación que lleva a los individuos pobres a vivir fuera de los estándares socialmente establecidos. Y pues bueno, el Banco Mundial transitó desde el informe de 1978 en concebir al sujeto en situación de pobreza como alguien que debe ser asistido temporalmente por el Estado hasta que logre alcanzar los niveles de socialización o aumento de su productividad compatibles con el acceso al mercado laboral.
que a su vez garantice un ámbito de seguridad social y de bienestar. Posteriormente, en el 2000, pasa de esa concepción puramente y enteramente económica a, bueno, una visión más multidimensional de la pobreza. Esos son, a gruesos modos, algunos referentes. La literatura pues recoge todo un disímile marco conceptual, pero bueno, quisimos pues acercarnos desde estos tres conceptos, que los últimos dos tienen un peso fundamental a la hora de las naciones poder seguir enfocando en su visión. Definimos que desde el siglo XIX la visión de la pobreza ha fluctuado en torno a tres conceptos fundamentales. La pobreza como subsistencia, que concibe como pobres a las familias que no obtienen el mínimo necesario para mantener tan solo la capacidad física de supervivencia del individuo. Pasamos a un segundo momento en donde la pobreza es vista como la noción de necesidades básicas. Nos suponen una extensión de la idea de subsistencia, pero considera dos componentes. Un primero, que es el requerimiento mínimo de una familia para el consumo privado, dígase alimentos, techos, abrigos, muebles y equipamiento doméstico, y un segundo momento en donde se tienen los servicios comunitarios esenciales como agua potable, saneamiento, transporte público, educación, infraestructura cultural. Y bueno, transitamos entonces a más cerca de nuestros tiempos que corren hoy en el 2000, como la pobreza como privación relativa. La relatividad se refiere aquí a los recursos y a las condiciones sociales y materiales. De este modo, pues tiene una noción de pobreza absoluta marcada en una línea mínima requerida para la subsistencia. Y esta idea de relatividad muestra que las necesidades de vida son fluctuantes y por tanto se deben de adaptar en necesidades transformantes que te lleva a la sociedad de hoy. Pues bueno, este concepto es entonces, y vístolo, resumiendo estos momentos, podemos definir que la pobreza como una necesidad vincula ciertos bienes y servicios requeridos para vivir y funcionar los miembros de la sociedad. La pobreza como estándar de vida, que no limita la pobreza a ciertas privaciones, sino también a un factor comparativo entre las personas. La pobreza como insuficiencia de recursos, pues bueno, un concepto desarrollado por CEPAL, pensada como la carencia en el flujo de recursos que recibe un hogar y que expresa su capacidad para consumir bienes y servicios. Y la pobreza como negación de derechos, un concepto pues mucho más reciente, como definíamos, que en los últimos 20 años se han ido enfocando en este sentido, es entendida como la violación y falta sistémica del ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, las visiones se centran fundamentalmente en unidimensionales y multidimensionales. La unidimensional se ha centrado sobre todo en el ingreso o el consumo, ya que estos actúan como indicadores aproximados de la posibilidad que tenga un hogar al alcance de un bienestar adecuado. Con este método se evalúa la suficiencia de esos recursos en un hogar, y este enfoque considera que una persona es pobre si el ingreso del hogar en que reside está por debajo de un umbral monetario definido. Pese a que la mayoría de los países se aplica este mecanismo, esto es importante, no hay normas validantes internacionales o aplicables a todos los contextos. La construcción de las líneas de pobreza implica necesariamente cierto grado de arbitrariedad. Cada nación pues tiene su mirada, tiene la elaboración de la canasta de referencias y partiendo de ahí entonces las líneas de pobreza que definan. Y en la multidimensionalidad, pues bueno, además del tema de las privaciones, pues incorpora en índices combinados dimensiones como salud, educación y otras medidas multivariadas que brindan explicaciones más amplias de la pobreza, al distinguir las desventajas que afectan a los pobres. Es decir, no solamente ven la privación del bienestar económico, sino que logran una visión mucho más integral e interseccionalidad que pueden tener determinadas variables en la incidencia de la pobreza. Y desde el punto de vista normativo,
hay dos características distintivas de las medidas multidimensionales de la pobreza. Por un momento, las privaciones no monetarias forman parte de lo que con precisión puede denominarse pobreza, y en ocasiones frecuentes las privaciones se superponen a lo que llamamos la interseccionalidad de determinadas variables, pues puede agravar la situación de carencias que pueden vivir los individuos que están en desventaja social. En la elección de los indicadores, cada país pasa por una situación propia, determinando cuán apropiado es un indicador u otro, y las carencias habituales utilizadas sobre todo en la región son mayoritariamente, por darle una frecuencia de variables que se evalúan: hacinamiento, vivienda inadecuada, abastecimiento inadecuado de agua, carencias e inconveniencia de servicios sanitarios para el desecho de excreta, a lo que se refiere como el tratamiento de los desechos sólidos, inasistencia a escuelas primarias de menores en edad escolar, indicador indirecto de capacidad económica. La metodología propiamente es una extensin del método Arquet-Foster, que utiliza mayoritariamente el índice de pobreza multidimensional. Este índice de pobreza multidimensional pues mantiene varias dimensiones según el peso que se le quiera dar por las naciones. Algunas adjudican el mismo peso para cada una de ellas, otras le dan preponderancia según los intereses o el diálogo que se haya realizado en el país por la sociedad civil, el gobierno y demás instituciones, y llegan a un consenso para poder dialogar sobre lo que es bienestar para la nación propiamente en que se está realizando la medición, para que después se produzcan indicadores que sean transparentes para la ciudadanía, replicables y que puedan ser adoptados por la ciudadanía con resultados positivos en cuanto a la transparencia de la realización de la medición. Esta metodología propia de la Coneval desarrolla una medición que le da el 50% de preponderancia al bienestar económico y le da otro 50% de preponderancia a los derechos sociales. Es decir, para la carencia tendrían un 50% de peso las líneas de pobreza monetaria y un 50% la carencia que pueda tener el individuo de los derechos sociales. Difiere del índice de pobreza multidimensional en lo que les comentaba anteriormente, en que ellos pasan por preponderancia de determinadas dimensiones. En este caso, los derechos sociales están todos bajo el mismo peso en ese 50%, y en el otro por ciento restante estaría lo que denominamos el bienestar económico. Bueno, para la metodología propiamente, las dimensiones relevantes pasan por, como les comentaba, por el diálogo de lo que los gobiernos propiamente dialogan con su ciudadanía. Me disculpa. Y en este caso hemos adoptado nuestra máxima ley, que es la Constitución. Y en este caso particular, pues a modo de ejemplo, está puesta los artículos de nuestra Constitución adoptada en el año 2019, cuyos artículos son los que tienen vinculante con los derechos sociales. Cada nación que adopte esta metodología, pues propiamente revisará todo lo que hay en las normas jurídicas que empoderan a los ciudadanos de esa garantía de los derechos sociales, y pues las mediciones derivarán y los umbrales de carencia derivarán propiamente de lo que estimule cada ley en cada una de las naciones. La unidad de análisis, el individuo, porque son los titulares de los derechos humanos y bajo los principios de universalidad. Los umbrales por dimensión serían las normas legales y los criterios institucionales de cada una de esas normas.
Los umbrales, al menos con una privación social, pues ya usted pasaría a entrar dentro de esas carencias sociales. Nosotros vamos a ver seis carencias sociales y con al menos una ya usted pasaría entonces a ser, en el caso de los derechos sociales, pues pobre en carencia de los derechos sociales. Y las ponderaciones, todas las dimensiones son iguales, importantes bajo el principio de indivisibilidad que tienen los derechos. Las fuentes de información por las cuales captaríamos para la aplicación de esta metodología sería la información de los registros para la caracterización de los hogares que desarrollan los trabajadores sociales, que en un segundo momento les comentaría por qué hemos adoptado esa visión y no por las encuestas. Bueno, entre las bondades está el permitir conocer la construcción de las circunscripciones. En este caso es propiamente el marco que tiene de desagrego territorial nuestra nación, circunscripciones, consejos populares y el municipio. Vendría después la provincia y a su vez la nación. Identificar la contribución de cada dimensión, las carencias sociales y bienestar económicos de la pobreza, ser desagregable para distintos grupos de la población y realizar mediciones comparables a lo largo del tiempo. La definición de pobreza multidimensional analiza la situación social en tres espacios, mayoritariamente bienestar económico, derechos sociales, son quienes tienen el peso de la medición. Pero evidentemente los ciudadanos conviven en espacios comunes y entonces el contexto territorial afecta propiamente a cada uno de esos ciudadanos, que se le da la caracterización según el estrato que se le asigne, y afectará igual a cada uno de ellos, y por eso se mantiene como una tercera dimensión o un tercer espacio, pero que en realidad a la hora de la medición no forma parte de ese análisis. En el bienestar económico tendríamos, por supuesto, la variable fundamental, que es el ingreso, que mantiene todos los mismos estándares de la medición de pobreza monetaria. En los derechos sociales estaríamos analizando la educación, la salud, el acceso a la seguridad social y a la asistencia social, la calidad y espacios de la vivienda, los servicios básicos que puede acceder la propia vivienda y el acceso que puede estar los individuos con respecto a la alimentación nutritiva y de calidad. Para el caso de la norma constitucional cubana, establecen en su artículo 73, la educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado, que garantiza servicios de educación que son gratuitos, son asequibles y son de calidad para la formación integral desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado. Es decir, que el organismo de la Administración Central del Estado destinado a garantizar el acceso de los ciudadanos a este derecho es el Ministerio de Educación de la propia República de Cuba. Cuando nos referimos al umbral de las carencias educativas, nosotros referimos que una persona, para no ser carente, tiene que cumplir los requisitos siguientes. Si está entre 1 y 4 años, bueno, accede a los servicios de cuidado certificados por el Sistema Nacional de Educación. Es decir, asiste a cuidados a través de círculos infantiles, que es como le llamamos acá, en otras naciones son guarderías. Si tiene entre 5 y 15 años, pues asiste a la escuela en un primera instancia a la primaria y en un segundo momento a la secundaria. Y si tiene de 16 años o más, pues bueno, debe haber completado la primaria si nació entre 1978 y 1999 y haber completado la secundaria básica si nació después de 1989. Esto es debido a que en Cuba la educación es obligatoria hasta el 9º grado, hasta el último año de la enseñanza secundaria, y a partir de 1978 pues se hizo obligatoria con la batalla por el 5º grado
se hizo obligatorio poder terminar la primaria, y a partir de 1989, pues bueno, fue obligatorio en la nación tener completados los estudios de secundaria básica. Si alguien del estrato poblacional no cumple alguno de estos requerimientos, pues ya por uno que no cumpla, ya la persona se le puede adjudicar que tiene rezago educativo y por tanto en el derecho educativo ya es carente. En el caso de salud, tiene una característica atípica al resto de los derechos sociales. Ahora luego la comentamos. La salud pública, en el artículo 72 de nuestra Constitución, establece que es un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado garantizar su acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. Y por supuesto, como antes decíamos anteriormente, el organismo en este caso es el Ministerio de Salud Pública. Cuando decimos que una persona es carente en acceso a los servicios de salud, pues bueno, cuando no cumple alguna de estas condiciones, que tenga acceso al Sistema Nacional de Salud para su diagnóstico de la enfermedad, pero además tenga también acceso a medicamentos para el tratamiento de la enfermedad. En dos momentos separamos la visión de medir la carencia de salud, puesto que además para los ciudadanos a veces tienen acceso a los diagnósticos, pero puede ocurrir que después se complejice el tema del tratamiento para la solución de su problema de salud. Si no se cumplen alguno de estas medidas, por supuesto la persona es carente en salud. En cuanto a la seguridad social, en Cuba las personas que trabajan tienen derecho a la seguridad social, es una garantía. Y el Estado, mediante el sistema de seguridad social, le garantiza la protección adecuada cuando se encuentren impedidas de laborar por su edad, maternidad, paternidad, invalidez o enfermedad. Y quien tiene que garantizar el ejercicio de ese derecho es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si una persona cumple los siguientes requerimientos de estas variables que vamos a explicar, pues no es carente. En caso de que no los cumpla alguno de ellos, pues ya tendría carencias por acceso a la seguridad social. Y si es trabajador estatal, pues directamente tiene acceso en nuestro país. Si es trabajador no estatal, pero con acceso a la seguridad social, pues bueno, diríamos que no es carente, pero aquí si abrimos un paréntesis, en el caso de los trabajadores no estatales, tienen la oportunidad que se les brinda de poder, ante el amparo del ministerio, poder sacar la ficha y poder pagar entonces su seguridad social, su aporte para poder entonces, llegado la edad o por problemas de salud no puedan seguir laborando, pues estén amparados bajo la ley por una transferencia monetaria. Y si usted es jubilado o es pensionado, pues en nuestro país pues tiene las garantías de tener directamente acceso a la seguridad social. También si usted tiene una muerte y el trabajador tiene una muerte, pues estaría asegurada la familia del pensionado según lo norma nuestra ley. Y si recibe programas de seguridad social a través de lo que llamamos las prestaciones por maternidad o subsidios y subvenciones, que por lo general son por enfermedad o accidente, pues entonces usted está cubierto por la seguridad social y no sería carente. Para el caso de la asistencia social, difiere del anterior. Entonces el Estado, mediante la asistencia, protege a las personas sin recurso ni amparo, no aptas para trabajar. Aquel veíamos que la seguridad social está muy férreamente vinculada al mercado laboral. Para este caso son aquellas personas que por determinadas razones, sea de enfermedad o de condicionantes que lo norma la ley, no puedan trabajar o no puedan incorporarse a la población económicamente activa de los ocupados, pues entonces
puedan tener una gratuidad o una transferencia monetaria por parte del gobierno. ¿Cuándo decimos que es carente? Bueno, cuando no se cumplen algunas de las condiciones que pasamos a explicar. Si tiene acceso directo a la transferencia monetaria, pues bueno, reúne los requisitos para la prestación de ayuda económica y la recibe. Y si tiene acceso directo a transferencias en especie, reúne los requisitos para las transferencias en especie, pero también las recibe, pues bueno, la persona no sería carente por asistencia social. Caso contrario, en alguno de los dos aspectos, ya pudiésemos mencionar que la persona tendría carencias. En el caso de la vivienda, se reconoce que todas las personas tienen el derecho a una vivienda adecuada y un hábitat seguro y saludable, para lo cual hay 3 instituciones que tienen que garantizar ese derecho. Una de ellas es el Instituto de Planificación Física, la Dirección de la Vivienda y el Ministerio de la Construcción. Aquí aplicamos los mismos criterios. Si la persona, la vivienda tiene los techos adecuados y sin afectaciones, si tiene las paredes adecuadas y sin afectaciones y de igual manera los pisos, pues la persona no sería carente en cuanto a la calidad y los espacios de la vivienda. De igual manera, si la vivienda no presenta hacinamiento. Acá dejamos abierto el espacio, sobre todo con la palabra adecuada, para que cada uno de los territorios puedan tener un diálogo, pese a que desde el punto de vista de la nación hay toda una normativa de lo que para Cuba es un techo adecuado, una pared adecuada y un piso adecuado, pero además de la normativa nacional pueden haber intereses municipales de determinadas regiones que para lo cual los cumplimientos que se requieren de la nación no son netamente cumplibles porque se encuentra en una zona urbana, en una zona semidesértica, con características que deben de tener porque está cerca de la costa y los eventos climatológicos que nos afectan debe de tener determinados requisitos que le dicta el Instituto de la Planificación Física, y por tanto hemos dejado este espacio para que además del diálogo nacional y la normativa nacional hayan también normativas territoriales que determinen para cada uno de los territorios a qué se refiere cuando hablamos de los techos, paredes y pisos adecuados. En el caso de la alimentación, establece que todas las personas tienen el derecho a la alimentación sana y adecuada y que el Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población. Intervienen 4 organismos: el Ministerio del Comercio Interior, el Ministerio de Salud Pública, que debe determinar qué requerimientos de alimentación son sanos y son adecuados, el Ministerio de la Industria Alimenticia, el Ministerio de la Agricultura. Y en este caso, para no abrir el abanico de lo que se refiere como preguntas por lo regular de la FAO, de lo que son garantías en cuanto a una alimentación sana, variada y nutritiva, pues entonces nosotros hemos abierto este umbral para que sea medible a partir de la carencia que pueda tener desde el punto del bienestar económico y coincidirlo. Si una persona no tiene el ingreso suficiente para adquirir la canasta de alimentos que satisfagan un consumo de calorías diarias de 2100, pues sencillamente esa persona es carente en cuanto al acceso a la alimentación. Los servicios básicos, pues bueno, se reconoce el derecho a una vivienda adecuada, como decíamos anteriormente, pero además a un hábitat seguro y saludable, y todas las personas tienen derecho al agua. Para la realización de ese derecho, pues entonces intervienen 7 instituciones y organismos de la Administración Central del Estado,
uno de ellos es el Instituto de Recursos Hidráulicos y los demás serían instituciones que tienen que dar la prestación de determinados servicios, como para el caso de la capital sería Aguas de La Habana, agua y saneamiento tiene que ver con todo lo que es aguas negras. CUPE tendría que garantizar todo lo que tiene que ver con la cocción de los alimentos en cuanto al gas y algunos productos para la cocción como el lubricante, queroseno, que son productos que se destinan para regiones aisladas. La Unión Eléctrica, por supuesto, para garantizar todo lo que tiene que ver con la electrificación de los hogares, y ETEXA, que es nuestra empresa de telecomunicaciones, el acceso a los servicios de comunicaciones e informatización de la sociedad, y comunales, que tiene que ver con la recogida de los desechos sólidos, el saneamiento estético de las calles de la capital y de otras regiones del país. En este caso, los umbrales determinados para la carencia de servicios básicos serían la instalación de agua por tubería dentro de la vivienda, tiene que disponerlo con la frecuencia adecuada, tiene que tener la vivienda un sistema de desagüe adecuado, tiene que tener fuentes de energía adecuadas para el alumbrado de la misma, disponer de energía o combustible adecuado y además tendría que disponer de un servicio sanitario de uso exclusivo, y la vivienda tendría que tener, las personas que componen ese hogar tendrían que tener acceso a la informatización de la sociedad y la eliminación de la basura también con una frecuencia adecuada. Cuando decimos de nuevo el mismo caso anterior que nos referíamos con lo adecuado, es porque además de estándares que los norman nuestras leyes de interés nacional, también propiamente según las condiciones de cada territorio, pues estaríamos aplicando los umbrales de carencia. Si una vez alguno de los individuos que viven en ese hogar carece de alguno de estas variables que estamos analizando, pues sencillamente ya sería carente en servicios básicos de la vivienda. En cuanto al bienestar económico, la variable, como les comentaba al inicio, es el ingreso per cápita. Bueno, tradicionalmente se logra tener el ingreso total del hogar, se divide entre la cantidad de personas del hogar y tenemos lo que llamamos el ingreso per cápita. Nuestra estructura de ingresos tiene una apertura de ingresos laborales, transferencias monetarias y otros ingresos. Tienen en interés de las naciones, pues tiene una apertura con mayor desagrego o menor desagrego. Medimos los umbrales del bienestar económico o de la pobreza monetaria, los medimos por la misma metodología que propone la CEPAL, propone también el Banco Mundial, que es a través de las líneas de pobreza. Cuando definimos que una persona es pobre multidimensional, pues es cuando se encuentra en una situación en que no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades. Y a modo de gráfico, un poco para visualizar esta parte, pues bueno, tenemos en un eje horizontal, tenemos las 6 carencias que nos referíamos, por el eje vertical tendríamos los ingresos y la población que se encuentra dentro del rectángulo, pues sería la población objeto de los estudios. Para el caso cubano propiamente, no solo medir los accesos basta, porque la Constitución establece para determinados servicios sociales o derechos sociales, pues establece que deben de tener una calidad establecida. Es por tanto que en el ámbito territorial, además de medir dentro de los derechos sociales el ejercicio de ese derecho,
pues en el caso territorial estaríamos ahondando sobre indicadores que medirían o nos darían la medición sobre la calidad de esos derechos sociales que está propiamente empoderándose la ciudadanía. Y aquí lo vemos más claramente. A partir de la carencia de un derecho social, pues ya usted estaría dentro de la zona morada, que sería la pobreza moderada multidimensionalmente. Si usted tiene más de 3 carencias sociales, pues estaría pasando hacia la zona de pobreza extrema multidimensional. En el eje vertical estaríamos teniendo las líneas de pobreza económica o monetaria, y en una primera más hacia arriba tendríamos lo que referimos como la línea de pobreza, y más abajo estaríamos teniendo, que coincide con la parte superior del rectángulo rojo, estaríamos teniendo la línea de pobreza extrema o el costo propiamente de la canasta de alimentos. Y el anterior de arriba, pues, la canasta básica de bienes y servicios. Y cuando una persona tiene carencias sociales, pero el dinero le alcanza para cubrir los costos de la canasta básica de bienes y servicios o el costo de la vida, pues esa persona sería vulnerable por carencia social, pero no estaría dentro de la pobreza moderada. Sin embargo, porque sus ingresos son superiores al costo de la canasta básica de bienes y servicios, y es el rectángulo blanco que nosotros vemos. Hacia la derecha y al final del rectángulo tenemos la vulnerabilidad por ingreso, que son aquellas personas que el dinero no le alcanza para cubrir los costos de la vida, pero sin embargo no tienen carencias en derechos sociales. Por eso es a partir de 1 hacia el 0. Y pues bueno, el objetivo fundamental de todas las políticas sociales y las políticas económicas es que la población pase o transite de la pobreza extrema hacia la zona verde, que sería aquellas personas que son no pobres, pero tampoco son no vulnerables. En el contexto territorial, como referíamos, entre varios aspectos que estaríamos midiendo, además de la calidad de los servicios, estaríamos también teniendo medidas de un ambiente sano y equilibrado, seguridad colectiva y orden interior, la participación ciudadana y, por supuesto, medidas de desigualdad, que puede ser el índice de Gini, el índice de Palmer, que propiamente refieren, bueno, a la desigualdad de ingresos. Pero es importante las dos anteriores, que tienen que ver con la seguridad colectiva, orden interior y la participación ciudadana en la toma de decisión desde el territorio, porque esto brinda un parte, sobre todo en los barrios que son marginales o marginados. Esos barrios pueden tener un alto grado de delincuencia y falta de institucionalidad. Y evidentemente usted puede caer dentro de la zona de no pobre o no vulnerable, puede haber esa excepción, y usted estaría siendo afectado a pesar de que tenga una buena vivienda, tenga un buen ingreso, pero que no le permita poder salir de determinadas zonas de vivencia de un territorio. Su ingreso no se solventa para poder adquirir una vivienda en otra localidad, tendría que seguir conviviendo en ese territorio, pero estas incongruencias que tendría de seguridad colectiva, de orden interior, de lograr participar en la toma de decisión ciudadana, de un gobierno transparente, de un gobierno eficaz, pues bueno, afectarían también a ese ciudadano de igual manera que afectaría, pues bueno, al resto de la colectividad que convive en ese territorio. Para la captación de los datos y el procesamiento, indicamos en otro momento de la ponencia que existen dos alternativas, o los registros o las encuestas.
En los países de la región existen encuestas de ingresos y gastos. Algunos países, pues bueno, tienen nombres según cada uno de ellos para estas encuestas que levantan situaciones socioeconómicas de los hogares. En el caso de la cubana es la encuesta sobre la situación socioeconómica de los hogares. En casi todas el encargo estatal viene hacia las oficinas de estadística de cada una de las naciones. La característica fundamental de estas encuestas es que dan tendencias, y los resultados que arrojan estas encuestas que hablamos, pues sencillamente no pueden esclarecer cuál es el ciudadano que estaría en determinado estrato de pobre extremo multidimensional o vulnerable por alguna carencia social o por ingreso o monetariamente por bienestar económico. No podría dar nombres y apellidos y dónde se encuentra para poder entonces ingresarlo a los programas sociales y poder trabajar con ellos de manera tal que logren salir del círculo por el que están reproduciendo los estados de pobreza en que están. Nos hemos ido por la propuesta de los trabajadores sociales, que tienen una institucionalidad en nuestro país y una representación en todo el territorio nacional, en cada uno de los 168 municipios. Hemos escogido esta propuesta porque ellos tienen la función y sujetos sociales poder diagnosticar a las familias, pero además acompañarlas en el ingreso a cada uno de los programas sociales y pues ver el estado de avances o retrocesos que puedan tener. En el caso de estos instrumentos, tienen como características para nuestro país que ellos salen a diagnosticar a la población cubana, cada uno de los hogares, sea un hogar que esté legal o un hogar que esté ilegal, que no tenga, que sea un asentamiento producto de personas que emigraron y no tienen la legalización de todos los procesos que se dictaminan por parte del Estado para poder tener, por ejemplo, acceso a la canasta familiar normada, que usualmente desde Cuba se le dice la libreta de abastecimiento, que es una transferencia que realiza el Estado de bienes o productos de alimentos, sobre todo en su grueso peso. Y ellos estarían, pues bueno, realizando el 100% de la población que reside en un territorio. De las encuestas se nos escapan los deambulantes, las personas que se encuentran en hogares de ancianos, producto de que se requeriría entonces aumentar la muestra, la muestra para poder encuestar y tener resultados, pues bueno, que abarquen a todas estas personas deambulantes, personas que se encuentren en hogares, en alguna institución protegida del Estado, y qué bueno que con una muestra representativa para la población, pero no para este segmento de la población, pues bueno, no estaría contemplado como resultado de esa caracterización de encuesta, que sí por los trabajadores sociales, que al llegar al 100% de los hogares e instituciones del país, pues bueno, pueden tener una medida mucho más cercana, sin renunciar esto nunca a la realización de esas encuestas que pueden arrojar datos mucho con mayor desagrego que lo que podría captar este instrumento. Hemos perfeccionado, pasamos por un proceso de perfeccionamiento y propusimos transitar de un modelo unitario que ellos trabajaban hacia 5 modelos, en donde en un primer momento recogerían la información general de la vivienda, después los datos de la persona, características de la vivienda, un módulo de gastos y un quinto módulo que sería confidencial de datos de las personas. Llamamos confidencial porque entre las funciones que ellos tienen del acompañamiento hacia las familias, pues transitarían por información delicada
como aquellas personas que son exconvictos, que se reincorporan a la sociedad. Pasaría también por aquellas personas que son víctimas de violencia, y son preguntas muy delicadas, como aquellos también que se drogan y están bajo algún proceso de tratamiento en una institución de salud, y son preguntas muy delicadas que el trabajador social en la consulta con otras bases de datos que manejan los organismos de la Administración Central del Estado desde el nivel territorial, ellos acceden, y este quinto módulo sería un tanto delicado y pasaría el propio trabajador a llenarlo, pero la intención es que estos módulos sean modificables según los intereses, porque las encuestas, como nos referíamos, tienen un diseño. Cambiar una pregunta llevaría a todo un replanteamiento de la muestra y determinados requisitos estadísticos que deben de cumplir. Y aquí, pues bueno, es mucho más rico este instrumento, pues estaría adaptado a los levantamientos que ellos logran ver de la dinámica social en cada territorio. Si se queda alguna de las variables no recogida, pues rápidamente hay un proceso de diálogo y pues se levanta una pregunta pues adaptada a los intereses de la labor que ellos desarrollan. Y por supuesto, este instrumento tiene todos los requerimientos para poder captar y realizar esta medición de pobreza multidimensional. En el caso de las ventajas que tiene este empleo de la metodología, es que permite identificar las diferentes dimensiones y además de ellas la interseccionalidad de determinadas variables, porque no es lo mismo, sobre todo nuestros estados están muy centrados a la hora de dar sus informes nacionales, están muy centrados en el bienestar económico y en las transferencias monetarias que realizan a los individuos, pero la interseccionalidad es la agudización de ese estado de pobreza o de carencia que tiene ese individuo. Y a la hora de poder enfocar los recursos por parte del Estado para el tratamiento de esas personas con desventaja social, pues bueno, se puede tener mediante la estratificación que nosotros hacíamos referencia, se puede tener la prioridad en la atención y por supuesto poder tener un impacto mayor dado una limitación de recursos que se pueda tener en la nación en cuestión, en este caso de Cuba, que necesita poder entonces tener una conducción clara y transparente a la ciudadanía de por qué se le asigna un programa social o una transferencia monetaria o en especie a un ciudadano y no a otro. Y en este caso la estratificación sería la mayor grado de atención en los rojos, que sería la pobreza extrema multidimensional, y tratar de que esos individuos puedan transitar, pues bueno, a un estado mucho más óptimo para su inserción o su desenvolvimiento social. Y como les decía, hace más claras las políticas que se deben aplicar para mejorar el desarrollo social, y el objetivo más importante de la medición de la pobreza es que mejora la política pública, dando un mayor efecto sobre todo al bienestar en su integralidad de la población, y la información de esta herramienta permite mejorar lo que hacemos, dado que eternamente las personas no estarán en esos estados de carencia social o de desventaja social, sino que se puede ajustar esa política pública si no es efectiva la medición y las personas, a pesar de ser insertadas en programas sociales, pues bueno, no son transitadas a mejores estados, pues entonces se puede ajustar los programas y las políticas sociales a los intereses específicos que se demandan para poder entonces ayudar a ese estrato de la población. Bueno, sin más, le dejo con mi colega Lisbeth para tener todo este segundo momento que les hablaba en un inicio, de gestionar precisamente ese resultado. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad desde acá, desde la isla de Cuba. Agradecemos, colegas, que estén compartiendo un día tan importante para ustedes y bueno, nuestra más sincera felicitación en esta jornada. Bueno, a partir de esta explicación que ha dado el colega Eric, nosotros nos hemos propuesto que esta herramienta no solamente quede en una medición que pueda dar un número frío
y un comportamiento en la sociedad, sino que también se encadene con la gestión gubernamental y el perfeccionamiento del tratamiento que se le da a la pobreza en el caso nuestro. Bueno, en el caso de esta actividad que nosotros estamos realizando, se hace en el marco de una cooperación que no solamente va al elemento puramente investigativo, sino que ha transitado por un proceso de formación de capacidades de los trabajadores sociales, que son los gestores de la política pública en nuestro país y que serán los entes fundamentales para articular los aspectos que lleva contenido esta metodología, al ser ellos quienes captan esa información y además los entes que unen a la Administración Central del Estado con la población a partir de asignarse a nuevas formas de tratamiento de la pobreza. También hemos transitado una etapa de investigación, ¿no? De todo el análisis que hemos hecho a partir de la búsqueda del estado del arte y la conceptualización de esta herramienta metodológica y el discernimiento de la oportunidad que brinda para el caso cubano específicamente, y además proponemos una visión de innovación social a partir de comprender que esta, en primer lugar, es una mirada científica a la realidad de nuestro país que presenta una respuesta innovadora que no tiene precedentes en esta nación, porque combina no solamente aspectos de la investigación económica, sino también de la investigación social, de la mano de un programa de nuestra revolución como el de los trabajadores sociales, implementado a inicios de este siglo, y que hemos comprendido que es un aspecto que nos da una tipicidad dentro del área latinoamericana al contar con un conjunto de compañeras y compañeros que están entrenados en el trabajo con las comunidades más vulnerables que tiene nuestra nación. A partir de esa noción, bueno, nosotros también estamos de la mano de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social del municipio Plaza de la Revolución, que es el marco donde estamos iniciando esta innovación social, pues hemos pensado en desarrollar una especie de observatorio del trabajo social y de la evaluación de políticas públicas que permita que a partir de la implementación de esta metodología no solamente nosotros podamos dar esa mirada, sino que también podamos darle a los decisores del municipio y que pueda ser extensible al resto del país, pues una herramienta para evaluar en tiempo real las problemáticas que afectan a la sociedad y a los individuos y comunidades que están en nuestra demarcación y que tienen al trabajador social como un agente importante para la atención y el seguimiento que se le da desde nuestras instituciones a estos grupos, sobre todo para que logren hacer realmente efectivo ese tránsito desde un estadio de pobreza extrema a una etapa donde se pueda mitigar esa situación. Bueno, en experiencia nuestra, este observatorio que está empezando a dar sus primeros pasos, pues tiene una serie de grupos de trabajo donde se imbrica no solamente la academia, sino también entes del gobierno municipal y organismos de demarcación municipal, provincial y nacional, como son la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, que es un elemento que compone parte del trabajo de seguridad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y además que tiene que ver con otros ministerios como el Ministerio de las Comunicaciones y el Consejo de la Administración del municipio Plaza, es decir, que es el ente administrativo que tiene el gobierno municipal en el caso de Cuba para tomar decisiones en cuanto a políticas territoriales se refiere. Y de esa combinación de entes, pues, estaríamos hablando de esta propuesta de observatorio que a partir de la implementación de la metodología, pues estamos dando pasos en ese aspecto. ¿Cuáles son otras de las novedades que tiene esta propuesta que nosotros hacemos
de observatorio a partir de la implementación de la metodología. Bueno, que tiene que ver con la gobernanza informacional, es decir, es importante que hoy nuestra ciudadanía sepa transparentemente cómo se utilizan los recursos del Estado, que sepa cuántas personas son beneficiadas a partir de esa gestión estatal, no solamente a nivel nacional, sino también en las demarcaciones más pequeñas como el municipio y los componentes que tiene dentro del municipio como la circunscripción, el Consejo Popular. También tiene que ver con el incentivo de la gestión participativa de nuestra población en la resolución de las dificultades que puedan tener, porque hay que tener en cuenta que cuando un trabajador social va a ver a una persona en un hogar determinado, ahí la persona tiene voz para dar a conocer por esta vía, aunque tiene otras, pero tiene una vía que va hasta su casa como el trabajador social para... Sí, ahora sí ya. Ok, seguimos. Bueno, retomamos. Entonces, como le decía, otra de las novedades que tiene esta propuesta en la que hemos estado trabajando es que demanda la incorporación de un aparato tecnológico que incluye también el desarrollo de un software informático en forma de aplicación móvil y aplicación web, donde nosotros estamos enfrascados en que las personas tengan acceso a partir de la red móvil a esa caracterización que se puede hacer los trabajadores sociales, se puede agilizar a través del uso que ellos hagan de una aplicación en sus teléfonos que pueda dar en tiempo real las condiciones en que está viviendo una familia y que permita agilizar la toma de decisiones para la aplicación de ellos a programas de atención social y a la retribución en especies u otras formas de la asistencia social, teniendo en cuenta esa urgencia en la que se puedan encontrar y que sería un elemento positivo para ese tránsito de las personas de un estadio a otro. También, bueno, tendría que ver con el perfeccionamiento del trabajo social en Cuba, que está hasta ahora mismo pensado y aplicado desde una perspectiva asistencialista y que de esta forma también podría transitar a una perspectiva donde se empodere al individuo y no sea solamente el Estado el que dé los elementos que necesita esta persona para transitar a una mejor condición económica, pero también en la realización de sus derechos sociales, sino que fomente la corresponsabilidad y además los aspectos que tributen a la propia gestión y la inserción de estas personas en ámbitos laborales que, acorde a sus condiciones, pues le permitan autosustentarse, ¿no? Como parte de ese desarrollo. También promueve la articulación en la atención a las situaciones de vulnerabilidad, en la gestión de los presupuestos municipales. En Cuba tenemos algo que hoy se denomina estrategias municipales de desarrollo, donde cada municipio, según las características socioeconómicas, ambientales con las que cuenta, pues traza la línea de desarrollo que debe tener en un plazo de tiempo determinado y que hemos entendido que si no se tiene una caracterización real de las condiciones en las que está la población de un municipio y una demarcación específica, pues es imposible que una estrategia de desarrollo pues logre solventar todas las situaciones en que se encuentran hoy y que va a ser precisamente importante para que la gestión de los presupuestos estatales sea lo más afinada posible y también apegada a las condiciones y a las necesidades que tiene nuestra población como parte del cumplimiento del encargo constitucional de que somos un Estado de Derecho y por tanto es un elemento importante para garantizar ese cumplimiento de los derechos. Esta propuesta nuestra también va a promover una información veraz y con la capacidad para múltiples usos desde el punto de vista económico, pero también desde la interseccionalidad de la que hablaba antes el compañero Eric, que va a tributar a la concepción multidimensional de la pobreza y de las situaciones de vulnerabilidad que viven hoy algunos segmentos de nuestra población y que nos permitirá pues encadenarnos con otras disciplinas y que permitirá hacer estudios cada vez más completos para el análisis de todas las aristas que presentan las condiciones de vulnerabilidad, entre otros aspectos.
pondrá, por tanto, a los trabajadores sociales, que creemos que es otro elemento distintivo de esta propuesta, en el centro de esta gestión de las políticas públicas a nivel territorial, y que permitirá también la evaluación de estas políticas públicas en cada territorio, que es uno de los aspectos en que hoy somos deficitarios, porque si bien hemos logrado desarrollar un gran cúmulo de políticas públicas, al momento de evaluar estas políticas públicas hay muchas dificultades, y esto pues ralentiza el proceso de perfeccionamiento de nuestra sociedad, y es uno de los aspectos por los cuales nosotros apostamos. Además de que también tiene que ver con lo que nosotros denominamos aquí grupos de prevención municipales, que son los elementos donde se tratan los casos de personas, de grupos y de comunidades que tienen mayores riesgos para vivir en situaciones de pobreza, y que por tanto en esos entes son importantes una renovación y una reformulación de sus concepciones para poder avanzar en ese tratamiento de una mejor manera. Entonces, ese aspecto también debe tributar a que los datos que nosotros captamos hoy por medio de los trabajadores sociales, que todavía son muy pobres, todavía carecen de rigor y de potencia para hacer realmente un buen cálculo a partir de esta metodología, y que con la propuesta que hemos hecho de perfeccionamiento de registro que antes ya se les había presentado a través de esos 5 módulos, pues nos va a permitir hacer un tratamiento de los datos de una perspectiva donde se definan todas las variables que necesitamos para ese cálculo de esa pobreza multidimensional, a partir de esas dimensiones que nosotros ya hemos explicado, a partir de la concreción no solo de los derechos sociales, sino también de los umbrales en el término económico, a través de también la definición de los niveles de segregación de esos datos según el interés de cada municipio, porque además esta propuesta no solamente está pensada por el municipio del país, sino que tiene potencialidades para ser escalable a otros entornos, no solamente de nuestro país, sino también en otros contextos, y que pueden modificarse en función de las realidades de cada una de esas sociedades. También va a dar pues paso a una lectura multidisciplinaria, multinivel y transversal de esos datos que nosotros recopilemos, y que van a permitir que la toma de decisiones no solamente se vea desde una perspectiva vertical, sino también donde la horizontalidad en la toma de decisiones y el empoderamiento de la sociedad serán aspectos fundamentales para ese elemento. Bueno, ahí les presentamos básicamente el flujo en el cual se le daría un tratamiento a esos datos que nosotros recopilemos, que va desde esa captación hasta la implementación de cada uno de esos aspectos que nos van a permitir pues agilizar el proceso con el desarrollo del software, con el desarrollo de la formación de capacidades, la implementación de cálculos específicos para la medición de pobreza multidimensional y de otros que son afines para esa construcción, y que va a permitir incluso aplicar ese registro no solamente en esta experiencia que hemos tenido, sino que podamos extender este observatorio a lo largo y ancho del país, dándolo como una herramienta para la evaluación de las políticas públicas, y también como una herramienta para la asesoría de los gobiernos municipales, provinciales e incluso el gobierno nacional, para la toma de decisiones en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030, que tiene que ver en sintonía con la Agenda 2030, y en la que está enfrascado nuestro país, ¿no? Como el resto de los países comprometidos con esa agenda. Será un instrumento, por tanto, para la evaluación de la calidad de la atención que prestan las instituciones de nuestro gobierno a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y bueno, permitirá entonces distinguir cuáles son los rangos en los cuales avanza ese ejercicio de tránsito desde una línea de sacar a las personas desde la pobreza extrema hacia los elementos de los componentes no pobres, no vulnerables, o la mitigación de esa pobreza según aspectos que hoy es un elemento en el que no tenemos claridad con las herramientas que están implementadas hasta este momento.
¿Cuáles son los principales beneficiarios de esta propuesta que hacemos? Bueno, está desde nuestra propia ciudadanía, que está amparada por la Carta Magna del país y que tiene instituciones como el Poder Popular, que es el ente legislativo de nuestra nación, hasta los consejos municipales, la administración y las asambleas del Poder Popular, que son los entes que hacen cumplir esa Carta Magna en cada una de las demarcaciones municipales de esta nación, que es muy importante. Bueno, y dentro de esa gestión que tiene interés gubernamental para el tratamiento de esas personas en situación de vulnerabilidad social, pues bueno, o de desventaja social, estamos también proponiendo la aplicación de la gestión por resultado a un aspecto novedoso para el campo cubano, y también, pues bueno, la evaluación de impacto y también las microsimulaciones para la toma de decisiones, no solamente sea en el caso en el pasado, posterior a la decisión tomada, sino también con proyección a futuro para ver los ajustes necesarios que se pueda formular de esa política social o de ese programa social en cuestión y pues bueno, cerrar un poco la integralidad que tiene que tener desde la planificación, el presupuesto hasta la acción por parte del gobierno. La herramienta, como les decía, sobre todo tiene una mayor fortaleza que el índice de pobreza multidimensional, parte de que en ocasiones lleva un diálogo nacional para ponerse de acuerdo tanto la ciudadanía, los expertos, las instituciones, el gobierno, de qué dimensión es más importante que otra o si se le asigna el mismo peso. En ocasiones, si se va a introducir la mirada económica desde el punto de la pobreza monetaria o se excluirá del análisis de pobreza multidimensional de los índices propiamente. Pues bueno, como ustedes lo ven, tienen un 50% de peso en el bienestar económico y un 50% en la realización de esos derechos sociales. Bueno, hasta aquí es lo que le queríamos compartir, la metodología y también una visión, pues bueno, de la gestión del gobierno para mitigar la pobreza multidimensional. Muy bien, estimados colegas, Eri, también felicitar a la colega. Vamos a, Eri, al tema, algunas consultas con respecto a tu país que vienen ustedes aplicando esta metodología en el caso de la pobreza multidimensional. En el caso de la pobreza multidimensional, Eri, ¿a partir de qué año vienen aplicando esta metodología, Eri? ¿A partir de año? Nosotros este año la experiencia surgió a partir del trabajo con los barrios complejos, como le llamamos. El gobierno pues puso a disposición un espacio para poder acompañarlos, aquellos centros de investigación social pudiesen entonces estar en un acompañamiento y aplicando ciencia a sus procesos. Partiendo de ahí, pues bueno, surge este acercamiento y la propuesta de una metodología más robusta que la que propiamente se estaba trabajando de pobreza monetaria. Muy bien, Eri, y dime, ¿y la pobreza a nivel de los municipios también ustedes ya manejan indicadores? Por ejemplo, en el caso de Perú, solamente la pobreza, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, acá en el caso de Perú, solamente se puede hacer a nivel de inferencia, es a nivel de los departamentos, o sea, a nivel de área urbana, rural, departamento, pero la pobreza sí, a nivel distrital y provincial, casi no tenemos esos indicadores, y especialmente y distrital, porque van a ser muy importantes para el diseño de las políticas sociales. En el caso del gobierno, si ustedes estén en casa aplicando, calculando esos indicadores, Sí, ¿qué es lo que pasa? Nuestras encuestas tienen la misma problemática que el resto de la región. Nuestras encuestas tienen la problemática de un desagrego solamente provincial.
Y entonces, por eso optamos un poco para el análisis, sobre todo con a lo que nosotros estamos viviendo, un proceso de descentralización, de toma de decisiones y autonomía municipal, pues es interés del municipio poder entonces tener una medición robusta de la pobreza multidimensional que le dé marco para poder actuar e incidir sobre ella. Y por eso hemos cambiado, en el caso del municipio, hemos cambiado la encuesta y hemos trasladado al ente, que es el trabajador social, que tiene dentro de sus funciones la caracterización de la población o de esos hogares del 100% de la población. Ya, Eri, y ahí vi de un cuadrito que mostraste en el tema de la pobreza, donde ustedes lo separan la pobreza extrema. Escuchamos. ¿Puede repetir? En esa parte cuando tú, sí, te repito, a ver, sí, en tu cuando tú clasificar los hogares no pobres, hogares pobres, y dentro de los hogares pobres hay una pobreza extrema. Ahí quiero que ahondes un poquito más el tema, en qué consiste el tema de la pobreza extrema. La pobreza extrema es aquellos hogares que tienen más de 3 carencias sociales, pero que además de tener 3 carencias sociales también están con ingresos por debajo del costo de la canasta de alimentos. Eso denota un espacio rectangular, que es a lo que le llamamos ese marco rojo, en donde esos individuos tendrían más de 3 carencias sociales y además tendrían también que no les alcanzan ni tan siquiera para cubrir los costos en alimentos. En el caso de Cuba, Eri, de la pobreza multidimensional que lo vienen aplicando, ¿ha mejorado con esos indicadores? ¿Ustedes ya tienen indicadores? ¿Han mejorado los hogares de Cuba? Nosotros estamos en un ejercicio para poder entonces llegar a ese resultado. La metodología estamos nosotros adaptando al contexto cubano y produciendo los datos. Sí. Es un proceso lento. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, tenemos que realizar un censo socioeconómico, que no es un censo de población y vivienda, sino es un censo socioeconómico que recoja todas las variables necesarias para aplicar la metodología de pobreza multidimensional y después producir los resultados. Ese censo socioeconómico está establecido que a la población que un trabajador social llega a un hogar, como hablamos de un software que produce los datos en tiempo real, es procesado y a la misma vez estratifica a los individuos de ese hogar. Si ese hogar los individuos son identificados como pobres multidimensionales, se tiene pensado a los 6 meses volverlos a caracterizar para poder entonces tener la evaluación si están mejorando o están en un estado más precario. O sea que ustedes, Eri, le dan seguimiento a esos hogares, le dan seguimiento. Se tiene previsto aquellos hogares que están en situación de desventaja social, al menos 2 veces al año el trabajador social, pues bueno, puede hacer este levantamiento de información y poder evaluar el actuar de cada uno de los programas sociales. Además de que el otro elemento en el que también estamos trabajando y por lo cual esa aplicación de la metodología también se ralentiza es porque nosotros tenemos que llevar a poder cuantificar y a poder indicar qué es lo que se considera para nuestra legislación una alimentación, por ejemplo, una alimentación sana y equilibrada, ¿no? A partir de los requerimientos nutricionales que está establecido en nuestra legislación de salud pública y los aspectos que están afines a eso. Por tanto, poder llevar a eso a ser medible, pues tiene que requerir un estudio de nuestra legislación y de todo el estado del arte que tipifica que en Cuba una alimentación sana y equilibrada tiene que ver con una X cantidad de calorías
que están recogidas en una visión que tiene nuestro país técnicamente a partir de el conocimiento médico, en fin, de los requerimientos nutricionales de cada ciudadano y ciudadano. Y asimismo, con el tema de la educación, cómo hacemos una educación asequible. En el caso de Cuba, que es un sistema público de educación, igual que el sistema de salud, que es un público, pero además es universal, cómo operacionalizar esos derechos y hacerlos medibles, cuantificables, que puedan incorporarse en la visión de la metodología, también lleva una serie de ejercicios en los cuales nosotros estamos inmersos ahora para poder determinar cómo es que se da ese tema en el caso de Cuba específicamente, porque está claro que cada país, cada región tiene sus particularidades a la hora de tener en cuenta cómo se cumplen esos derechos, que en algunos casos no son derechos universales para todos los ciudadanos y que sí en el caso de Cuba son universales, y por tanto hay que medir cómo se da esa cobertura del derecho, cómo se da el nivel de acceso, entre otros aspectos en los cuales nosotros estamos trabajando en este punto. Y el caso de que el ejercicio del derecho, pues pasan por toda una serie de normativas que, como bien decía mi colega Lisbeth, pues hay que estudiarlas, hay que producirlas en el caso de que no estén, porque los indicadores que tienen que ver con que la educación y la salud tienen que tener calidad, si bien lo denota la Carta Magna, pues entonces tiene que haber una ley complementaria, una resolución, un decreto ley que establezca cuáles son los parámetros de calidad establecidos para la nación, para un territorio en cuestión, el ejercicio de ese derecho. Y también parte de que la asignación de los programas sociales a los individuos pasan también por los requerimientos técnicos que llevan ellos. Entonces, eso también lleva, pues, producir variables que puedan medir ese acceso a esos programas sociales que se están teniendo. Además de que estamos inmersos en un periodo legislativo donde, como nuestra Constitución es aprobada en el año 2019, pues lleva a cabo que todas las leyes complementarias que tienen que ver con ese cumplimiento del Estado de Derecho, pues también están sufriendo modificaciones y que nosotros tenemos que ir ajustando, porque, por ejemplo, hasta este momento en Cuba es obligatorio nada más que un estudiante llegue al 9º grado, pero la práctica social hoy es que lo normal es que nuestros muchachos están llegando todos o en una gran mayoría al 12º grado. Por tanto, nuestra legislación va a ir a moverse a decir que lo óptimo es que lleguen a ser obligatorios hasta el 12º grado, que sería un paso de avance donde habría que medir entonces la variación en ese indicador, porque para entonces entender el rezago estudiantil ya no podría ser por 9º grado, sino que tendría que ser por todos los que han alcanzado 12º grado, y que, como él explicó, tiene que ver con el año en que se dicta cada una de esas leyes, y que eso, por tanto, estamos en un proceso de adecuación de nuestra legislación, y ese también son aspectos que están siendo tenidos en cuenta para poder llevar a indicadores que sean lo más veraces posible, pero además que sean indicadores auditables, que sean indicadores que nos permitan, pues, tener acceso a una medición lo más correcta posible de esas condiciones en las que estamos viviendo. Eri, una consulta adicional en el trabajo de campo. O sea, ustedes cuando se trasladan a los diferentes municipios a recoger la data, la información estadística, en el caso de Perú, cuando los encuestadores se trasladan en las diferentes partes, en las zonas, hay encuestadores o hogares que realmente no les proporcionan la información, o sea, se abstienen en dar la información. En el caso de Cuba, escuché tu exposición que en el caso que cuando un hogar se abstiene de dar la información, rápidamente ustedes entran a un diálogo con ese hogar para que les proporciones esa información. ¿Es lo correcto, Eri? Así mismo. ¿Cómo entran ahí? ¿Cuál sería la condición para que ese hogar de repente reciba algún subsidio o alguna bonificación por parte del Estado para que le pueda dar esa información?
Se está pensando en una campaña publicitaria que pueda lanzarse, sobre todo para uno, en primer momento, sensibilizar. Porque si bien los hogares en desventaja social pueden estar inhibidos, ¿no?, del acercamiento o de creer en el acercamiento del Estado en determinado momento para la garantía del ejercicio de sus derechos, también puede ser que los hogares de altos ingresos pues cierren las puertas a poder declarar, que es la mayor preocupación, que quienes mayoritariamente cierran sus puertas son aquellos hogares de altos ingresos. Sí, porque en el imaginario social de nuestro país, la figura de los trabajadores sociales, que es una figura relativamente reciente, trabajadores sociales entendido para el ámbito del desarrollo de las comunidades, porque en Cuba hay una tradición de trabajadores sociales en la salud, es decir, en los hospitales, en los policlínicos, en el servicio sanitario, pero que ellos no son los que van a las comunidades. Pero en el año 2000, Fidel pues implementó un programa de trabajadores sociales y que por la impronta que se le dio como los médicos del alma, como él le decía, pues las personas que sobre todo son las más vulnerables, pues tienden a abrirle las puertas a ellos porque saben que ellos son el canal para poder darle solución a esa situación en que ellos se encuentran, porque es imprescindible para poder transitar al acceso a un programa determinado de subsidio, en fin, de lo que sea, pues por protocolo hace falta tener un dictamen que permita al ente competente, que en este caso son las direcciones municipales, provinciales de Trabajo y Seguridad Social, un dictamen a partir de un trabajador social. Por tanto, a ellos hay que abrirle la puerta y a ellos hay que responderle las preguntas que hagan en función de poder aplicar a una ayuda que pueda hacerse por ser madre de más de 3 hijos, por ser una persona que tiene situación de discapacidad determinada, entre otros aspectos. Entonces, en nuestro imaginario también eso nos ayuda, si colaboramos, porque sabemos que ellos son el canal a través del cual con más rapidez podemos llegar a optar por una ayuda del gobierno en términos de renta o de especie. Entonces, en función de eso, pues es lo que decía, en este caso, en nuestro país, son las personas que no tienen dificultades económicas las que tienden a no hacer reacias a esa visita porque consideran que ellos no van a proporcionarle ninguna ayuda, pero en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, sí son personas que son dadas a presentarles eso. Y además teniendo en cuenta una particularidad. Los trabajadores sociales en Cuba no trabajan en una oficina, trabajan en el campo, trabajan en la comunidad y por tanto ellos conocen a la comunidad, conocen a los líderes barriales, a los líderes informales también de esa comunidad y tienen junto agentes claves que le dan información de las personas que tienen, por ejemplo, nos ha pasado en estudios que hemos realizado, personas que dicen que no tienen una cantidad de ingresos determinada, pero cuando el trabajador social indaga con otras fuentes, pues sabe que se tiene remesas desde el exterior, entre otros aspectos que enriquecen y permiten que también se perfeccione su trabajo, porque no lo hace solo, sino que lo hace a través de un conjunto de factores que nuestras organizaciones políticas, sociales, comunitarias y demás, pues tienen hoy un entramado que contribuye a que el trabajador social pueda hacer su labor lo más clara posible y lo más transparente posible en función de las necesidades no solamente del municipio, sino también de ese Consejo Popular y de esa circunscripción en específico. Muchas gracias. Ahora, de parte de la sala, de los colegas que están presentes, quizás la doctora Cotrina, el decano del Colegio Economista de Ica, o el investigador Jefferson, o Gabriel, de repente alguna consulta con respecto a la pobreza multidimensional para el caso de Cuba, que no han explicado los investigadores la parte técnica del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de Cuba. Buenas noches, no sé si me escuchan. Buenas noches. Buenas sí, noches. ¿Qué tal, señora Cotrina? Sí, la verdad muy interesante la información que nos han alcanzado, cómo están desarrollando ustedes estos estudios sobre la pobreza
multidimensional, ¿no? Que basado en Amartya Sen, ¿no? Sobre el enfocando en las dimensiones, las capacidades. He tenido la oportunidad de trabajar en poblados rurales, ¿no? Y se ha encontrado, pues, en que muchos hogares con medio de tanta carencia no siempre se ha encontrado respuesta. No se le escucha, doctora atendido. Cotrina, su consulta. Doctora Cotrina, no se escucha, estoy con el micrófono encendido. Muy bien, a ver. Tengo el micrófono encendido. Dice. Sí, ahora la escuchamos. No. ¿Sí? Ah, ya. Porque el micrófono sí está encendido acá. Les comentaba que he tenido la experiencia de trabajar en estudios de corte transversal. A ver. Acá le estamos escuchando. Acá a ¿Sí? Ana la escuchamos. ¿Sí? No sé ustedes. Nosotros desde acá a Ana la escuchamos. Ah, ya. Bueno. Entonces, les decía de que al llegar a estas zonas rurales, nosotros. Tuve la experiencia de que no todos respondían a las encuestas, entonces tuvimos que recurrir al teniente gobernador de la zona, ¿no? Una autoridad en esos centros poblados, para que nos tomaran confianza, ¿no? Y recoger información, ¿no? Se pudo ver muy claro a ver, que no de repente tenían, el decano del Colegio Economista DICA, que no tenían acceso al agua, ¿no? Uno de los mayores problemas. Entonces tenían que acarrear, caminar, ¿no? En la búsqueda del pozo de agua, pues media hora, ¿no? Y esto le restaba tiempo para que los muchachos puedan ir al colegio, ¿no? La verdad fue una experiencia que uno se fortaleció bastante conociendo esta realidad muy de cerca, ¿no? Y los programas sociales no son lo suficientes y no llega a todos estos Eri, ¿ustedes lo escuchan? poblados. Entonces, sí, la escuchamos desde acá. Salir de esa situación toma mucho tiempo. Sí, así mismo es. Es decir, desde la mirada, ¿no? Sobre todo nosotros tenemos desde acá que nuestros derechos no solamente son los que explicamos, sino que además se incorpora a esta mirada desde el ámbito cubano el deporte y la cultura. Es mucho más abarcadora. Y desde esa mirada, pues bueno, Cuba siempre ha tenido una política social institucionalizada a lo largo y ancho del país, pero esta mirada desde el territorio, de poder tener la medida en el territorio y poder entonces focalizar la ayuda o ajustar esa política a las necesidades ya prácticamente de una localidad determinada, pues es una potencialidad que se añade al trabajo ya precedente. Y uno de los aspectos que con respecto a eso que usted comenta de su experiencia es que por eso es nuestra apuesta por los trabajadores sociales, porque no son entes extraños para la comunidad donde se va a desarrollar ese censo socioeconómico, sino que son personas que como habitualmente están allí, trabajan con la comunidad, los conocen los líderes y los elementos claves para el desarrollo y la articulación de esa cooperación, pues por eso nosotros hemos entendido que no podemos ser nosotros como investigadores que estamos fuera de esa comunidad, que nadie nos conoce, no podemos llegar nosotros a decir, vamos a hacerte una encuesta y a preguntarte X cantidad de cosas para saber una característica en diferentes dimensiones sobre ti, sino que nosotros hemos apostado por los trabajadores sociales porque ellos sí están legitimados en la comunidad, ellos sí son reconocidos por la comunidad como entes que contribuyen a que las personas salgan hoy de esa situación de pobreza, porque además
En Cuba hoy, en una situación de pandemia, por ponerle un ejemplo, han sido los trabajadores sociales los que le han llevado los medicamentos y los alimentos a las personas que no podían salir de su casa. Por tanto, la comunidad reconoce en ellos una serie de valores que lo hacen posibles como entes para captar información sensible de esa población, porque no son personas ajenas, sino que son personas que tienen una reputación en esa comunidad que nos pone en una situación privilegiada para llegar a tomar datos tan sensibles como, por ejemplo, los ingresos que tiene una familia hoy, que sabemos que son datos que son muy sensibles y que la gente es reacia a compartir con cualquiera, sino que por experiencia propia en Cuba nosotros hemos apostado por ellos porque son el canal perfecto para en nuestras condiciones poder llegar a esas personas, pero está claro que en otras condiciones donde se va a hacer un estudio hay que pasar por una etapa para crear un rapport con esa comunidad, porque una persona que no tiene el dominio de las características de la comunidad, de sus características, no solamente en lo ideológico, sino también en lo cultural, en lo religioso, etcétera, etcétera, pues va a ser más difícil el proceso de captación de datos, pero por eso nosotros pues tenemos como bandera, como premisa a los trabajadores sociales que sí están relacionados directamente con ellos ahí día a día. Por eso nuestra apuesta por ellos como actores claves de este proceso de transformación y además por esta investigación que estamos realizando. Y en el diseño de las muestras que se realizan en las encuestas se considera también la cantidad de hogares que son probables que pues no contesten y por tanto la muestra está diseñada para solventar una determinada cantidad de hogares. ¿Qué pasa? Que aquí tienes a un funcionario público, como bien dice mi colega, reconocido socialmente, que hoy no me declaran la información, pero yo tengo un tránsito y un periodo de tiempo que yo puedo lograrme la confianza suficiente para lograr captar ese dato. Sin renunciar, nosotros no hemos renunciado a que la ONEI realice las encuestas, que den tendencia, que marquen estudios de desigualdad, que profundicen en temas pues mucho de otra mirada, pero que el trabajador social logre también, dada una lectura de tendencia, poder identificar dónde está la persona y poder entonces asistir. Sí. Muy interesante porque, por ejemplo, con ello haría que los programas sociales sean más efectivos. Erin, si me escuchas. No solamente en su revisión. Muy bien. Erin, hemos agradecerte por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de Cuba en el marco de nuestras actividades por semana del Día del Economista Peruano. Agradecerte por este excelente seminario con respecto al cálculo de la metodología de la pobreza multidimensional de la familia de estudios econométricos de la República del Perú. Les agradece y nos veremos muy pronto en las próximas actividades. Estamos coordinando, Eri, mucho agradecimiento del estudios econométricos. Muchas gracias, Eri. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad y tienen acá en nuestro instituto pues también, una familia para compartir. Estamos ubicados en las diferentes partes del Perú y también en América Latina. Bueno,